Como en Cuba nunca escampa y siempre hay una cosa nueva, quise hacer un video para de esta manera actualizarlos sobre las nuevas medidas que hay acá referente al coronavirus. Un video que le va a interesar principalmente a esas personas que están pensando viajar a Cuba ahora en este mes. Se abren las fronteras y las personas empiezan a llegar acá. Vienen los turistas a relajar, a pasar momentos agradables. Vienen también los familiares de los cubanos a estar con ellos, a cubrirles sus necesidades, que ya saben los tiempos que estamos viviendo acá. Pero como ya saben, apareció una nueva variante del COVID, la Omicron. Según la OMS, es preocupante. Pero en Cuba cualquier variante es preocupante por el tema de las medicinas, por el tema de la comida, por los mismos turistas que vienen quizás de esos países donde ya se ha expandido esta variante. Es un virus que se expande bastante rápido, más que los turistas acá, como ustedes saben, andan sin cubrebocas por la calle. Antes que se abrieran las fronteras, los números de los infectados acá empezaron a bajar increíblemente. O sea, esos números iban loma abajo. Pero el suceso acá es que hace algunos días llegó a Cuba un cubano que vive en Placetas, Villa Clara, que dio positivo al COVID. No han dicho oficialmente si tiene la variante Omicron o si no la tiene. La cosa es que el hombre llegó de Sudáfrica. Entonces, con todo este ajetreo, se han establecido nuevas medidas para los viajeros que vienen a Cuba en dependencia de dónde vengan. Ya dijeron que no van a cerrar fronteras. Pero esas nuevas medidas empiezan a estar vigentes a partir del día 4 de diciembre. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, vamos allá. Para las personas que vienen de los siguientes países: Sudáfrica, Botswana, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Namibia, Malawi y Eswatini. No sé si lo pronuncié bien. Tienen que entrar al país con el esquema de vacunación completo. Tienen que venir con un PCR negativo. Cuando lleguen al aeropuerto van a tomarles una muestra, van a hacerles un PCR. Tienen que estar en cuarentena obligatoria 7 días y al 6º día de estar en esa cuarentena les van a hacer otro PCR nuevamente. Ahora, para países como Bélgica, Israel, Hong Kong, Egipto y el resto de los otros países de la África subsahariana, las medidas son iguales, con la única diferencia que no tienen que hacer cuarentena de 7 días y al no hacer cuarentena no le hacen el PCR del 6º día. Para los viajeros que vienen de los Estados Unidos, que es una buena parte de los visitantes que vienen acá, principalmente los que van a ver a sus familiares, tienen que entrar acá con el esquema de vacunación completo. Eso es lo que se ha establecido. Me pareció un poco raro que establecieran esto principalmente para los que vienen de los Estados Unidos. Pero bueno, ya saben cómo funcionan las cosas acá. Los consejos que les doy a las personas que vienen acá es que, primeramente, ya saben que el dólar no se está aceptando en el país, sí en el mercado negro, pero no en las entidades oficiales del Estado. O sea, llegan al aeropuerto y en la casa de cambio no lo pueden cambiar, en el banco no se lo aceptan. Entonces, si traen efectivo, vengan con otra moneda, no traigan dólar americano, a no ser que lo vayan a cambiar en el mercado negro. Ya eso es otra historia. Otra cosa importante que les quiero decir es que vengan preparados con medicinas por si se enferman por acá. Ya tienen algo de reserva. La medicina acá no es barata, no se crean que es barata. Y qué mejor que ustedes estén preparados para si se les puede presentar alguna eventualidad, ni que Dios lo quiera. Nada, familia, quería traerles un video pequeño para actualizarlos sobre la situación acá, principalmente a esos que están planificando venir ahora en estos tiempos. Sobre este tema vamos a seguir hablando
En próximos videos voy a darles consejos que le van a ser bastante útiles para su estancia en Cuba, tanto desde la llegada al aeropuerto hasta todo lo que se le puede presentar estando acá. Así que esperen un video en este canal hablando sobre eso. Nos vemos el fin de semana.